¿Qué tal, familia? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a los en vivos de los martes a las 11:11. Hoy tenemos una novedad muy grande porque estamos grabando en vivo y en directo desde las calles de la Ciudad de México en un café precioso que está en la Colonia Condesa que se llama Quentin. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Estamos grabando nuevamente para Instagram y para YouTube. Si tú estás viendo esto en YouTube, por favor no te olvides de suscribirte a mi canal, regalarme un like, ayudarme a compartir si crees que esto le puede gustar a alguien que conozcas y dejarme tus comentarios también. En un momentito más vamos a comenzar. Vamos a empezar a saludar a la gente de Instagram que ya se está uniendo. Por cierto, alguien de los que está viendo el en vivo de Instagram me podría decir si me estoy escuchando bien. Tengo conectado el micrófono, nada más estamos como corroborando que sí me está escuchando bien. Igual iban a haber unos cuantos ruiditos ambientales, pero bueno, es parte de la experiencia que a mí me gusta mucho estarlo haciendo aquí. Hoy vamos a hablar de Lemuria y Atlántida. Hola Mari, ¿qué tal? Bienvenida. Mari, tú que estás por ahí. Perfecto. Belén, alguien de las que está por ahí, ¿me puede decir si me estoy escuchando bien? Sí se escucha, perfecto, muy bien. Muy bien, pues ya vamos a comenzar. Poco a poco se irá uniendo más gente al en vivo de Instagram, pero vamos a comenzar ya de una vez. Fíjense que ya hice un en vivo, el año pasado hice un en vivo hablando de Lemuria y Atlántida. Y normalmente lo que sucede es que no me da tiempo de hablar de los dos, solamente me da tiempo de hablar de uno, me da tiempo de hablar de Lemuria, que es mi parte favorita, yo creo. Pero hoy creo que va a pasar lo mismo, sin embargo voy a ofrecer una visión diferente que te ayude a entender ambas eras, ambas civilizaciones. Si tú estás viendo este video y no tienes ni la menor idea de qué es Lemuria y Atlántida, por favor no te vayas, quédate, esto también te puede servir muchísimo para tu vida, porque estos temas escuchar hablar de estos temas hace que en tus células se comience a despertar un recuerdo que vive en tu ADN, porque esto es parte de la historia de la humanidad. No me tienes que creer, a mí nunca me gusta mucho como hablar pensando que estoy diciendo las verdades universales. Muchas gracias, es que nos acaban de traer nuestro café. Sí, que por eso está bien bonito, ahorita se los voy a mostrar. Pero les decía que no me gusta mucho como hablar pensando o queriendo decirte que esto que te estoy diciendo es la verdad de las verdades y que me tienes que creer. Realmente podrías escuchar esto como si escucharas un cuento de fantasía, o sea, como una historia bonita que parece mucho, tiene mucha fantasía, porque Lemuria fue una época de la historia, fue una época del planeta en donde nosotros vivíamos en una conciencia de quinta dimensión. Y eso se traduce en que éramos seres mágicos. Hacíamos cosas que en este momento ni siquiera te puedes imaginar. Y escuchar la historia de Lemuria te va a ayudar a entender lo que está sucediendo hoy en día en la Tierra. Esa es la razón más importante por la que estoy hablando de este tema. Porque entender nuestra historia nos hace entender mucho mejor la nueva era, el momento por el cual estamos pasando en este momento de la historia de la humanidad. Así que vamos a hacer una pausita para tomar café y ahorita vamos a empezar ya de lleno con el tema. Esto fue la introducción. Ojalá pudiéramos hacer un enfoque al café, pero tengo miedo de que se me desmadre todo el set. Mejor no lo vamos a hacer. Nada más les voy a platicar a qué sabe. Que según yo, este es de los mejores, si no el mejor café que he probado. A ver. No sé si se alcanza a ver. Es que tiene un dibujito. Ah, bueno, miren, en Instagram sí se alcanza a ver. En YouTube vamos a ver. Tal vez se alcanza a ver un poquito. Ay, qué rico. Bueno, como siempre esto no solamente soy yo hablando, así que la gente que ya está en Instagram por aquí nos puede, si quiere hacer preguntas, saludos, comentarios, por favor, adelante, son más que bien recibidos. Bueno, les voy a empezar a contar. Esta historia me gusta mucho. Tal vez convenga, fíjense que ahora que le estoy contando, tal vez convenga platicar un poquito acerca de los orígenes de la humanidad. Yo les voy a contar la información que a mí me ha llegado. Esta información que a mí me ha llegado la he leído en muchos lados, pero también la he visto, la he sentido y he visto en visiones, en meditaciones, en sueños, en mensajes que llegan de los altos estratos de conciencia. Nosotros, los seres humanos, somos seres que fueron mandados a este planeta con una misión muy específica. El planeta Tierra
fue un planeta que se creó dentro del Consejo Galáctico. Se crearon unos planetas en algún momento de la historia de la galaxia, porque para esto vamos a tener que pensar en dimensiones galácticas más que solo planetarias. En la galaxia hubo un momento en donde se necesitaba que hubieran lugares de intercambio de información. Piensa en la galaxia como si pensaras en un continente, ¿no? Como si fuera América, por ejemplo, ¿no? Y como que toda América trabaja en conjunto, pero para no tener que hacer viajes tan largos como, por ejemplo, ir de Alaska a Chile, por ejemplo, y no tener que hacer ese viaje tan largo nada más para encontrar una información que solo puedes encontrar en Alaska o solo puedes encontrar en Chile, necesitaban que hubiera algunos lugares que fueran centros de intercambio en donde alguien no tuviera que ir hasta lugares demasiado lejanos para recolectar determinada información. Y se crearon como consecuencia una serie de planetas que iban a cumplir la función de ser bibliotecas vivientes. Así como su nombre lo dicen, eran lugares en donde se iba a almacenar muchísima información, pero la información de la que estamos hablando aquí no es una información como hoy en día la concebimos, no es una información escrita meramente intelectual, sino que más bien es una información que tiene que ver con accesos a energías, acceso a conciencias, acceso a determinados niveles de conciencia. Entonces se crearon varios planetas y esa historia de los otros planetas también influye en la historia del planeta Tierra, pero esa creo que no es momento de contarla todavía. Vamos a quedarnos solamente con la historia del planeta Tierra. Entonces, el planeta Tierra tiene la consigna de albergar al menos 9 niveles de conciencia. Quiero que hagamos una pausa para que entiendas muy bien esto, porque 9 niveles de conciencia es muchísimo. Solamente en la tercera dimensión, o en el tercer nivel de conciencia que somos nosotros, fíjate nada más, cuánta variedad de conciencias hay en una sola dimensión. Cuánta gente hay, todos los seres humanos habitamos en tercera dimensión, pero incluso entre nosotros los seres humanos, cuánta diferencia de conciencia puede haber. O sea, en este planeta existe gente que vive matando, que vive peleando por qué comer, y también al mismo tiempo vive gente que vive en niveles de placer y felicidad que ni siquiera a veces nos podemos imaginar. Es muy variado, porque ese es justo el propósito del ser en el que vivimos, que es Gaia. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es que Gaia, el planeta Tierra, es un ser vivo. Bueno, y en el momento en el que el planeta se empezó a desarrollar, pues había un plan de desarrollo, había un plan, el Consejo Galáctico, los seres de otros planetas, de otras dimensiones, tenían todo un plan para que se pudiera llevar a cabo la biblioteca viviente, el plan de la biblioteca viviente. Hay una abeja, ¿no? Y la humanidad no llegaba al principio, la humanidad tenía que llegar hasta el momento en el que el planeta estuviera listo para poder empezar a trabajar cosas más, como para poder ejecutar completamente el plan. Porque esto es una cosa que quiero que entiendas muy bien. Si el planeta es un ser vivo, las especies del planeta, los animales, todos los animales, las diferentes especies que habitan en él, son como los diferentes tipos de células que habitan en el planeta y los diferentes tejidos que se componen. Los elementos, al igual que en tu cuerpo, pues son los elementos del planeta, al igual que en tu cuerpo, pues son los elementos que lo fabrican. Pero esos elementos le dan vida a las células que existen, que conforman tu cuerpo. Lo mismo sucede con el planeta. Y nosotros los seres humanos específicamente somos las neuronas del planeta Tierra. Y como neuronas del planeta Tierra, nuestro trabajo originalmente es ser un filtro de intercambio entre la información que tiene el planeta y la información que le llega de fuera, que es lo mismo que hacen tus neuronas. Tus neuronas son las encargadas de procesar la información que llegan a tus sentidos y traducirlas en información que va hacia todo tu sistema nervioso, hacia tu mente. Pausita. Déjenme ver si me puedo mover un poquito, porque ya me está dando demasiado el sol aquí y no es que me moleste. ¿Sí? Ok, a ver, creo que vamos a hacer un pequeño movimiento. Espero se logre.
Mientras tanto me pueden ir mandando saludos y contándome de dónde nos están viendo. Que siempre es bello escuchar eso. Espérame tantito, nos vamos a cambiar. Ah, súper, sí. Mejor, mucho mejor. Espero no haya habido cambios en el audio. Si no me estoy viendo bien, por favor, si no me estoy escuchando bien, por favor avísenme. Pero no debe de, no tendría por qué. Pausita para el café. Uy, saludos a Almería, España. Qué bello, hermano. Qué bueno que estés por aquí. Gracias por estar aquí. Yo ni siquiera sabía que existía Almería. Te voy a ser completamente honesto. Pero un beso y un abrazo hasta España, hermano. Por cierto, si tú estás viendo este video en vivo o lo estás viendo grabado en otro momento y esta información está resonando contigo, es altamente probable que tú hayas vivido en Lemuria, y tengas recuerdos de estas eras, que creo que eso sería algo interesante que les puedo contar ahorita. Un abrazo hasta Chile, hermana, qué bello que estás por aquí. Cana Moriebolar, ¿te llamas Cana? Bueno, espero, si no, un abrazo, grandote. Bueno, y tampoco es que tu foto no me deja distinguir si eres hombre o mujer, pero de todos modos te mando un abrazo muy grande. Almería, Almería, ok, disculpa. Ok, bueno, les voy a contar algo. ¿Saben? Cuando yo empecé a contactar con esta información de Lemuria, me empezó a pasar que yo recuerdo que desde niño había tenido varios sueños en lugares que... O sea, yo soñaba con lugares que ni siquiera sabía si en el mundo existía algo parecido. Pero cuando empecé a escuchar acerca de Lemuria, ahí sí tenía sentido, porque todos los lugares con los que soñaba se parecían mucho a cómo describían que fue. Yo recuerdo que soñaba mucho con una playa muy bonita, una costa que tenía montañas arriba, y por dentro, o sea, como que cuando estaba como especie de bahía, porque era como una bahía, llegaba a sus puntas, ahí había como cuevas en donde te metías y llegabas como a una especie de cenote, pero en la que el agua brillaba mucho. Y pues yo de niño no le di gran importancia, yo pensé que era algo que estaba imaginando nada más y algo bonito que se le ocurre a un niño, ¿no? Pero cuando empecé a escuchar acerca de Lemuria, empecé a escuchar que esos lugares existieron, que eran como lagos que tenían cristal y energía y cuarzos por ahí, eran templos. En todo Lemuria había templos como de diferentes cuarzos. Y había otros sueños igual en los que soñaba que saltaba muy alto o volaba o hablaba con un animal o algo por el estilo. Todas esas cosas pasaban en Lemuria. Así que vamos a seguir con la historia para que tú puedas ir identificando si en algún momento has tenido sueños de este tipo o visiones. Sobre todo si empiezas a sentir que esta información resuena fuerte contigo. Bueno, entonces el planeta empieza a formarse y entonces es cuando llegan los seres humanos. El Consejo Galáctico necesitaba mandar a una raza de seres que pudiera albergar conciencia tanto de tercera dimensión como de quinta dimensión, porque su propósito era ser bibliotecarios, que cuando llegaran seres de otros planetas ellos pudieran contactar a los seres humanos y los seres humanos los pudieran llevar a aquella información que ellos necesitaban acceder. Para todo esto es muy importante que entiendas que hasta antes de esto no había ocurrido una caída de conciencia que nos llevó a la era actual, que la era actual se define por una separación muy grande, en donde hay guerras, en donde vemos separación en todos lados, donde nos peleamos unos con otros. Eso no existía en ese momento porque eso no es parte del plan original. Entonces ahí todo era amor, no había necesidad de protegerte de nadie, no había necesidad de trabajar, no había necesidad de... Muchas de las cosas que hoy en día conoces no existían en ese momento. Éramos como cualquier otra especie animal, súper conectados a la Tierra, súper nutridos por el planeta y por el universo. Entonces, Lemuria era una ciudad de luz, por eso también es muy difícil encontrar registros de ella, sobre todo porque sucedió muchísimos años antes de lo que hoy creemos que es el comienzo de la historia de la humanidad. Si no me equivoco, fue hace como, la verdad creo que sí me voy a equivocar, pero es como hace como 40,000 millones de años, más o menos. Sí.
Y si no me equivoco, pero este dato probablemente si lo estás viendo en YouTube, lo voy a poner en algún lado por aquí. Pero no me lo sé muy bien porque creo que la historia de la humanidad moderna, en teoría, empieza como hace 12.000 millones de años. Bueno, ahorita voy con la pregunta. Ya vi que hay una pregunta de Marian. Perrijo. Ya vi que hay una pregunta de Marian. Ahorita voy con la pregunta. Nada más déjame terminar la idea porque si no se me va a ir. Bueno, entonces, Lemuria fue hace muchísimo tiempo y fue un momento de la historia en la que quiero que hagas un esfuerzo por imaginarte, porque eso va a hacer que recuerdes con más fuerza, en la que existíamos en una especie como de... No sé, a ver, ¿qué se le podrá parecer a eso? Es que es mucho más fantasioso que una película de fantasía, es mucho más fantasioso que Harry Potter, por ejemplo, o que Narnia, o alguna de estas películas. Es mucho más fantasioso que eso, porque éramos seres con un cuerpo menos denso. Nuestra glándula pineal era... Hoy en día nuestra glándula pineal es como el tamaño de un chícharo, es como de una bolita así chiquitita. Y en ese momento nuestra glándula pineal era como el tamaño de una pelota de golf. Y nuestro cuerpo era más sutil. Entonces podíamos movernos con más facilidad, podíamos teletransportarnos, no hablábamos casi, no teníamos un lenguaje tan elaborado como lo tenemos hoy, porque no lo necesitábamos. Nos podíamos comunicar con... Es una especie de telepatía, pero es que la telepatía realmente no sucede en la mente. Telepatía es como hace alusión a comunicación mental, pero realmente quienes logran hacer eso no es una comunicación mental, es una comunicación que sucede a través del corazón, porque... Una cosa muy importante es que, como te dije al principio, nosotros teníamos la conciencia de que éramos un sistema de la Tierra, éramos células que conformaban un tejido de la Tierra y nuestra conciencia de unidad era muy, 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 muy fuerte. O sea, no existía una herida de vergüenza, nos sentíamos divinos, no había, como éramos seres de quinta dimensión, no había emociones de vibración tan baja como la culpa, como el odio, como el miedo, como la vergüenza. Esas cosas habían, pero no en la dimensión que hoy la puedes experimentar. Y otra cosa de las más importantes es que nuestras ciudades eran muy diferentes. De entrada, nosotros vivíamos muy en contacto con la naturaleza y vivíamos en los bosques, en las montañas, en las playas. Y nuestras casas eran casas de cristal. Muchas de las estructuras que utilizábamos eran cosas que eran de luz. No teníamos tecnología material, pero teníamos una tecnología interna mucho más elaborada. A través de la respiración nutrías casi por completo tu cuerpo y había muy poca alimentación o nula alimentación del estómago. O sea, casi no comías porque respirábamos tan bien y teníamos tanto contacto con el sol y con la tierra que eso era suficiente para mantener tu cuerpo fuerte. Y otra cosa muy importante, vivíamos muchísimos años, muchísimos. Una persona en Lemuria yo creo que en promedio vivía como unos 3.000 años. Pausita. Ahora sí, voy a hacer una pausa para responder algunas preguntas que estén por aquí. Ah, perfecto, ya vi que Paulina, saludos hasta Chile, Paulina. Muy bien. A ver, dice Marian, dice que por eso no es posible acceder a los registros akáshicos o eso es algo totalmente distinto. Perdón, hay una alarma de un carro. Ahí está ya. A ver, es que no sé, a ver, si pudieras explicar un poquito más tu pregunta, te lo agradecería porque ¿te refieres a que no es posible acceder a los registros akáshicos de esa época? Bueno, pero si no, de todos modos voy a ir contestando un poquito. Acceder a los registros akáshicos de Lemuria es un poco difícil, pero es muy posible. Cada día, conforme van pasando los días, se va haciendo cada vez más posible porque justamente estamos... es que me voy a saltar una parte de la historia que te tengo que contar, pero... A ver, ya sé, voy a seguir contando la historia y así da tiempo de que me especifiques bien la pregunta. Si no, de todos modos la contesto al final, pero es que tengo que contar una parte muy importante. A ver, otra pregunta que de Rose dice, ¿los cuarzos lemurianos tienen que ver con lo que comentas? Sí,
Pero ¿a qué cuarzo lemuriano te refieres? Porque sí, es que sí sé que hay unos. Sí, esos cuarzos guardan las memorias. Todos los cuarzos guardan cierta memoria. Los cuarzos son como USBs galácticos. Guardan memorias de la frecuencia que sostienen. Por ejemplo, espérense, está pasando un avión. Por cierto, qué bueno está este café. Ahora sí ya. Los cuarzos son USBs galácticos. Por ejemplo, la amatista, que es de mis favoritos, no traje hoy aquí, pero la amatista, que es morada, no sé si decir que es violeta, no distingo muy bien estos colores, pero la amatista, que es morada, que es púrpura, guarda información que tenga que ver con la frecuencia violeta. Si tú pasaras por algún proceso de transmutación de alguna energía en tu vida y llevas ese cuarzo todo el tiempo para que te ayude, en el momento en el que te dejara de servir y se lo pasaras a alguien, esa persona que utilice ese cuarzo ya va a tener la información tuya y de todas las otras amatistas del mundo que están ayudando a la gente a transformar. Así es como funcionan los cuarzos. Y los cuarzos que están asociados con Lemuria, que por ejemplo una de ellas es la piedra luna, guardan memorias de Lemuria. A ver, sí, ya vi que completó la pregunta Marianne, pero voy a seguir con la historia para poder contestársela. Perfecto. Bueno, entonces, eso sucede en Lemuria. Entonces era una era maravillosa, era una cosa muy parecida, tal vez mejor que lo que seguro te imaginas que es el paraíso. Porque imagínatelo, o sea, a mí me gusta muchísimo este tema. Bueno, me gusta mucho por muchas razones. Yo creo porque tengo muchos recuerdos de Lemuria y también porque tengo recuerdos de otras vidas en otras eras. Y creo que, ¿sabes qué me gusta mucho pensar? Que yo te recomiendo que lo hagas porque es una actividad interesante. ¿Te puedes imaginar cómo sería un mundo sin trabajo? Un mundo sin dinero. Imagínate un mundo sin dinero. Porque todo eso pasaba en Lemuria. Otra cosa que sucedía en Lemuria, trata de imaginártelo, es un mundo sin gobierno. En Lemuria no había líderes, no había un gobernante, no había un gobierno, no había alguien que te decía qué hacer, qué no hacer, porque no lo requeríamos. Éramos seres de tanto amor, nos amábamos tanto entre nosotros que a nadie siquiera se le ocurría la idea de que alguien te iba a poder hacer daño. Olvídate de poder, que alguien te iba a querer hacer daño. Bueno, y entonces así sucede la época de Lemuria. Y estábamos todos cumpliendo con el plan galáctico. Otra cosa importante que decir antes de pasar al ¿cómo se llama? Al nudo de la historia, o sea, como a la parte... Gracias, qué amable esa chica que dejó de hacer un poquito de ruido para el en vivo. Otra cosa importante que te quiero contar de Lemuria, ya se me olvidó qué era. Ah, sí, que también había, o sea, si todos éramos seres de quinta dimensión, pero dentro de esa quinta dimensión también había los que estaban como muy arriba en la frecuencia de la quinta dimensión y los que estaban más abajo. Y había como consejos de seres, sí había como los que mucho tiempo o muchos canalizadores han dicho que son los Nakal, que eran como 100 personas que eran seres inmortales, o sea que ya no morían, su cuerpo ya nunca moría. En general en Lemuria todos nos cambiábamos de cuerpo, pero nuestra conciencia sí recordaba. No era como ahora que naces y ya se te olvidó todo lo que habías aprendido en todas las vidas pasadas, sino que ahí sí recordabas todo lo que habías aprendido en todas tus vidas, lo recordabas cada vez que nacías. Pero los Nakal ya incluso no morían, o sea, su cuerpo nunca moría, o sea, habían descubierto la forma de poder mantener su cuerpo joven todo el tiempo, durante mucho tiempo. Eran lo que hoy conocemos como los maestros ascendidos. Y después de eso había como unos seres un poquito más abajo en la escala de conciencia, que eran algo así como los maestros espirituales de los de abajo. Y eran los intermediarios, los encargados de comunicar la información que venía de los más grandes maestros ascendidos a la población general. Pero repito, no era un gobierno, era un trabajo conjunto de todos con todos. Y esto tenía más que ver con una cuestión espiritual que con una cuestión de jerarquía de algún otro tipo. No era una jerarquía, era un trabajo colaborativo.
Otra cosa muy importante es que en Lemuria ciencia y espiritualidad eran una sola, no había, ni siquiera había un nombre para ciencia y otro para espiritualidad, simplemente era un solo entendimiento. Bueno, ahora sí te voy a contar la parte más dramática de la historia. Pero primero pausita, para hacerla de suspenso. Por cierto, saludos a todos los que nos están viendo en vivo en Instagram. Estoy muy feliz de que estén aquí. Les mando un beso. Mira, donde te lo quieras acomodar. Bueno, ahora, bueno, yo siempre que cuento esta historia, mucha gente empieza a preguntarse, bueno, ¿y qué pasó? Si estábamos ahí, ¿cómo fue que llegamos de estar ahí a este lugar tan culero en el que estamos ahora? No es cierto, no estamos en un lugar culero, pero es que en comparación con eso, no, eso era muy chido eso que tenemos ahora. Pero era parte del plan. Lo que sucede es que en algún punto de la historia de Lemuria, empieza a suceder que también llegan los humanos que están como vibrando en muy bajo. Es que, a ver, ¿cómo explicarte? Había dos dimensiones en ese momento en la Tierra. Estos seres lemurianos, que como eran seres de luz, tú y yo no los hubiéramos podido ver porque no estábamos lo suficientemente capacitados como para verlos. Eran seres demasiado sutiles como para que los percibamos. Y entonces, en algún punto de la historia de Lemuria, a la galaxia se le ocurre que también tenía que empezar, por otro lado, a existir un ser humano que en vez de llegar a Lemuria vibrando en esta dimensión, llegara desde lo más abajo de la tercera dimensión y poquito a poco empezara a subir hasta llegar a este nivel. Y ahí es cuando comienza lo que nosotros conocemos como la historia de la humanidad. ¿Te das cuenta por qué? Si bien no te quiero convencer de la verdad, te quiero contar por qué razón hoy en día la ciencia no reconoce esa parte de la historia, porque no tiene acceso a ello, porque para poder acceder a esa parte de la historia necesitas una muy buena evolución de tu sistema, una evolución bastante fuerte de tu sistema físico, de tu sistema endocrino, de tu sistema de chakras. Necesitas conocimiento, necesitas entendimiento espiritual para poder acceder a todo esto. Espérame tantito. Una pausita para el en vivo. Las cosas están complicadas, ¿no? ¿Cómo se ve? Nada. Bueno, ya se me fue. No. Entonces regresamos. Entonces, esa es la razón por la que la ciencia hoy no se puede dar cuenta de eso. Entonces, llega un ser humano, el ser humano que todos conocemos, creo que es el Neandertal, no sé cuál es el primero que llega, este ser que ni siquiera hablaba, que se parece mucho al simio, que empieza a caminar, que empieza a tratar de descubrir el fuego. Y en alguno de los viajes que hacían los lemurianos a la tercera dimensión, contacta con esos seres, los ve y los ve sufrir y los ve muy, muy poco evolucionados, y eso le causa una tristeza muy fuerte, y eso hace que en ese momento la red de conciencia colectiva baje muchísimo. Es como, piénsalo un poquito, es como la primera vez que alguno de ellos sintió lástima. Eso es lo que realmente todas las tradiciones espirituales han contado como la pérdida del paraíso. De hecho, la historia de Adán y Eva no es buena, porque, o sea, no es, como en términos de sanación, no es nada buena, porque crea una versión de que nosotros cometimos un error. Pero no fue un error, fue simple curiosidad que nos llevó a explorar cosas en un estrato de conciencia que no conocíamos en ese entonces. Fue la primera vez que los lemurianos, porque como estaban todos conectados, todos sintieron lo que los seres que fueron a ver a los neandertales sintieron, que fue mucho dolor. O sea, vieron a sus hermanos sufrir muchísimo y quisieron hacer algo al respecto. Pero eso... ¡Ah! Llegó mi hermanita Andrea. Qué bello que está aquí. De hecho, estoy hablando de Lemuria, estoy hablando de tu lugar de origen, hermana. Espero te guste todo esto. Ojalá te puedas quedar aquí con nosotros. Bueno, te sigo contando. Entonces, debido a que estos seres van y ven a sus hermanos sufriendo, entonces se empieza a caer un poco la conciencia. Empieza a suceder que la vibración tan alta de Lemuria empieza a bajar un poquitito. Porque los que estaban en el estrato más bajo de la quinta dimensión, empiezan a sentir muchos deseos de hacer algo para acelerar la evolución de la historia de nosotros, los seres humanos. Empiezan a tratar, ay no, ahí viene otra vez el de fierro viejo, espérenme tantito, una pausa a esto. O algo de fierro
Ahorita lo vamos a escuchar así, mira, aquí al ladito. Son los comerciales. Dentro de poco nos van a patrocinar. Ya se fue. Ya. Bueno, entonces se cae la conciencia y entonces ellos empiezan a querer hacer algo para ayudarlos, pero los que estaban en el más alto nivel de la quinta dimensión empiezan a decirles a todos, así como imagínate como el abuelito que te dice, no pendejo, no vayas a hacer eso, eso está alterando el plan cósmico de la galaxia y además está interfiriendo con el libre albedrío de las personas que están más abajo, porque eso quiero que lo entendamos muy bien, porque es un patrón que replicamos la humanidad constantemente. Estoy seguro que alguna vez te ha pasado que por querer ayudar a alguna persona, algún familiar, alguna pareja, a alguien muy querido, le tratas de facilitar el trabajo y no funciona. O sea, tratas de decirle, no sé, yo te compro tal cosa, yo te invito a tal cosa, yo te llevo a tal lado, ve, toma este curso, yo te pago la terapia, yo te pago la escuela, yo te pago tal cosa, ¿no? O sea, pero lo empiezas a querer jalar, pero él no está listo para eso. Tú estás queriendo acelerar su proceso evolutivo y no funciona así. El universo no funciona así. El plan cósmico de la humanidad y de casi todo el universo funciona en base al libre albedrío. Todos tienen todos y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de elegir nuestro futuro y no funciona que tratamos de acelerarlo. De hecho, ese fue el gran error que cometieron estos seres en ese momento de la historia. Y aun cuando los más grandes mandos de conciencia en Lemuria le decían a estos seres que no hicieran eso porque iban a alterar el plan, iba a suceder un caos horrible, pues les valió madres y lo hicieron con la mejor de las intenciones. Pero no fue para nada bueno porque quisieron crear un campo de conciencia que fracturó la red de conciencia crística de ese momento. De la red de conciencia crística hablé mucho el en vivo pasado, te lo platico rápidamente, es como la conciencia de unidad de más alta vibración que que existía en ese momento y que ahora está despertando. Por eso tuve que contar toda esta historia para contestar la pregunta que nos hizo Mars. Ahorita la voy a contestar. Porque en el momento en el que eso sucede, en el momento en que estos seres dicen no, vamos a crear un campo ficticio de conciencia para acelerar la conciencia de la humanidad que estaba empezando a evolucionar, entonces se rompe la red de conciencia crística, se hace como una especie de fractura energética en las capas del aura del planeta y la geografía del planeta ya estaba cambiando y Lemuria se hunde y mucha gente se muere, entre comillas, se mueren sus cuerpos, pero reencarnan en otros lugares del planeta y del universo. Pero esa fractura de la red de conciencia crística fue lo que empezó a dar lugar a una caída de conciencia que continuó en Atlántida y que luego volvió a caer la conciencia en Atlántida y dio pie a la historia moderna de la humanidad. Y por esa razón toda la historia que nosotros recordamos de la humanidad está basada en conciencia de separación, está en guerras, en conquistas, en lucha entre nosotros, porque no teníamos esa red de conciencia crística que ancle la conciencia de que todos somos uno. Era algo que dices bonito, pero no es algo que sentías hasta hace unos años que empezó a resurgir. Por eso muchos de los niños índigo, niños cristal, niños arcoíris son gente que vivió en Lemuria y que ahora está regresando para volver a reconectar la red de conciencia crística y llevar a toda la humanidad a donde ahora sí ya todos juntos, todos los que habitamos, a un nivel de conciencia muy elevado, muy parecido al que vivíamos en ese momento, sino es que probablemente más elevado. Sin embargo, como si ves la historia de la humanidad en grande, pues es la historia de cualquier experiencia de tu vida, ¿no? Seguramente cuando te pasa algo muy bueno, pues llegas a un grado de felicidad muy grande, pero eso te lleva a desbloquear cosas en tu vida y eventualmente te llega a pasar por incomodidades y dificultades que tienes que arreglar antes de subir un poco más. Pausita. Salud. Mientras voy a saludar a la banda que está por aquí y voy a contestar preguntas. Así pasa en todo México, claro que sí. Ya te extraño, perriño, también te extraño mucho. Vamos a ver la pregunta. Me refiero a que si gracias a este momento, a la existencia de Lemuria, el día de hoy, ¿nos es posible acceder a los registros akáshicos o cómo se relaciona? Ah, ya entendí, ok.
No necesariamente, porque los registros akáshicos siempre han estado ahí. Los registros akáshicos es el akasha, es el éter. O sea, el akasha en el entendimiento hindú, que de ahí viene la palabra, es la conciencia que existe en toda la creación, ¿no? En la pared, en mi cara, en mi cuerpo, en la mesa, en la cámara. Todo lo que existe en este universo guarda una energía que es Dios. O sea, esa energía es la conciencia que lo creó. Y esta energía tiende a formar entramados de conciencia, como redes. De hecho, la historia que cuenta, creo que es el Bhagavad Gita, dice algo así como: en el collar de perlas de Indra, en el collar de perlas de Indra, cada una de las perlas está acomodada de manera que todas reflejan a todas las demás y se reflejan a sí misma. Es algo ahí bien interesante, ¿no? Porque así funciona el akasha. Todo lo que tú puedes ver y contactar con la energía que tiene esa... por ejemplo, yo estoy viendo aquí, ustedes no lo están viendo, pero hay como un cactus aquí. Si yo pudiera tocar el cactus y acceder a sus registros akáshicos, estaría accediendo también a los míos, porque estamos contactando con algo que es esencia entre él y yo. No sé si estuvo muy complicado como lo expliqué, pero es más o menos como yo lo entiendo. Y Lemuria no tiene tanto que ver con el akasha, sino tiene que ver con las memorias de la Tierra. Creo que ahorita puedo hablar de eso un poquito. Nada más quiero, antes de cambiar de tema, quiero hacer mucho énfasis en esto. Conocer la caída de conciencia de Lemuria es importante porque nos ayuda a entender el momento de la historia que estamos pasando ahora, porque ahora estamos pasando el polo opuesto. Ahora no estamos viviendo una caída de conciencia, estamos viviendo un subir de conciencia muy dramático, muy drástico. Estamos viendo un amanecer galáctico en donde cada vez más tu conciencia se está acelerando a ritmos que yo ni siquiera me había imaginado que se podía esto. Te quiero invitar a que cada vez más te ames muchísimo, trabajes mucho en ti, porque tu capacidad de manifestación se está acelerando con esta era. Esta era está haciendo que la manifestación suceda cada vez con más rapidez, y la conexión entre dimensiones, estamos empezando a vivir entre tercera y quinta dimensión, hace que tu vida se parezca mucho como un cuento de hadas. Como trata de imaginarlo así, como los personajes, la gente que está alrededor de tu vida son personajes en tu película, y tú eres el director de esa película. Tú eres quien tiene la capacidad de crear el guión de esto. Bueno, vamos a hacer una pausita. Por cierto, los invito a todos los que nos están viendo aquí en Instagram, que si quieren hacer sus preguntas, las hagan en la cajita de preguntas. Las pueden hacer también en los comentarios, pero si las hacen en la cajita de las preguntas, pues está más interactivo, porque así todos pueden ver la pregunta y se ve más chido. Y vamos a hacer una pequeña serie de comerciales. Los invito a que me sigan en mis otras redes. Si tú me estás viendo en YouTube, te invito a que me sigas en Instagram. Si tú me estás viendo en Instagram, te invito a que me sigas en YouTube y en TikTok. Y en mi cuenta de Patreon, que te va a aparecer el link. En el caso de lo que estás viendo en video en YouTube, el link de Patreon está en la descripción de este video. Si me quieres apoyar, te lo agradecería mucho, porque yo tengo muchísimas ganas de seguir esparciendo información, seguir haciéndote llegar toda la información que comparto en estos en vivos, y además sanación, porque también hago muchísimo trabajo de sanación, hago consultas privadas, pero me ayudarías muchísimo si te suscribieras a mi cuenta de Patreon, que la tarifa más baja es $1, no sé cuánto es en tu moneda local, pero es un poquito de dinero nada más para que apoyes un poco mi trabajo. Mientras más seamos, más cosas voy a poder hacer, más equipo voy a tener, más viajes voy a poder hacer, voy a estar cada vez más cerca de tu lugar. Pero bueno, continuamos con la historia de Lemuria. Una vez que esta transición entre Lemuria y Atlántida es muy interesante, a mí me resulta muy interesante, sobre todo por una cosa, y te voy a decir cuál. Porque cuando Lemuria se hunde, lo que sucede es que algunos de los seres que se salvan, algunos de los seres que logran salvarse, que eran elegidos para llevar a cabo la continuación de este plan cósmico, llegan a vivir en esta nueva isla, porque la Tierra en ese momento tenía una configuración muy diferente. Eso no lo dije al principio. No sé si aprendiste en algún punto de la educación básica, porque no sé qué tan buena sea en tu país. En mi país no es la mejor, tampoco es la peor, pero no está muy chida,
Pero yo sí recuerdo que me enseñaron esto de que la Tierra en algún momento no era como la conocemos hoy en día, sino que era un solo continente, porque los cambios de polo sobre la Tierra hace que las mareas cambien y se hunden partes, salen partes a la superficie. Bueno, en Lemuria era muy diferente, no había continente americano, no había Europa, había una isla enorme que estaba... Te lo voy a tratar de explicar. Si tú estás viendo el video en YouTube, espero que salga por aquí un mapita para que puedas ver cómo es Lemuria. Lemuria era una isla, era un continente gigante que estaba entre California, Indonesia, como la parte de arriba era como, no sé, como California más o menos, la parte de arriba, y en el extremo noreste, y por abajo Indonesia, el Triángulo de las Bermudas, no, eso era Atlántida, entonces así como una isla enorme que estaba en el Océano Pacífico, ¿verdad? Entre el Océano Pacífico y el Océano Índico. Más o menos por allá estaba Lemuria. Y Atlántida era una pequeña isla que estaba en el otro lado, en donde está el Triángulo de las Bermudas, que si no me equivoco está entre África y Centroamérica, más o menos. Era una pequeña isla, pero cuando se hunde Lemuria, entonces todo el mundo se va a Atlántida y ahí comienza otra era, otra civilización, que esa civilización sí ya se parece un poquito más como a Narnia más o menos, porque ya era quinta dimensión, pero el estrato más bajo de la quinta dimensión y mucha cuarta dimensión. Y también ya empieza a haber un atisbo de conciencia de separación y de un afán de querer tener poder sobre los demás. Bueno, les decía, cuando comienza la historia de Atlántida, lo que empieza a suceden cosas muy interesantes. Te voy a contar una muy interesante. Es que en ese momento de la historia del planeta, por cuestiones astrológicas, por cuestiones de movimientos planetarios, empieza a haber, bueno, primero empieza a haber algo que no tiene nada que ver con la astrología ni con movimientos planetarios, pero luego los movimientos planetarios ayudan a que la conciencia femenina empiece a dominar a la masculina. Fíjate qué loco está esto, porque estaba sucediendo en ese momento lo contrario a lo que hoy estamos viviendo. Lo que sucedió como consecuencia de la caída de conciencia de Lemuria es que la conciencia se empieza a separar y se empieza a hacer muy grande la brecha entre la conciencia femenina y la masculina. En Lemuria no había brecha, era una sola conciencia. De hecho, una cosa que sucedía en Lemuria es que todos desde que nacían con el entendimiento de las llamas gemelas y estaba muy presente su llama gemela. Desde muy pequeños sabían quiénes eran y el amor se vivía de una manera muy diferente a como vivimos hoy en día. Pero en Atlántida ya no tanto, porque la conciencia se empieza a separar y la conciencia femenina, que era mucho más fuerte en ese momento, empieza a querer controlar a la masculina. Y de hecho ahí es donde comienza la historia de las brujas. Que eran seres muy poderosos, que tenían un control muy fuerte sobre la gente que querían empezar a controlar, ¿no? Fíjate, si ya de por sí ellas eran seres que tenían un acceso muy fuerte, que tenían una conexión muy profunda con las energías del planeta y las podían usar a voluntad, en ese momento era más fácil porque la red de conciencia estaba un poco más alta y eso hacía que tú pudieras tener un control más fuerte sobre la materia, utilizando tu intuición, tu energía y tus sentidos internos. Y como la gente que hasta la fecha tiene más acceso a esto son las mujeres, porque su fisiología las hace mucho más sensibles que los hombres, entonces empezó a suceder que no todas, algunas mujeres empezaron a aprovechar estas cualidades para controlar a grupos de gente, muchos de ellos hombres. Y ahí empezó una historia bellísima que yo le llamo el divorcio de las conciencias, porque pues obviamente en algún punto de la historia los hombres se cansaron y quisieron hacer lo contrario, quisieron reprimir a las mujeres para que no tuvieran acceso a su sensibilidad y de esa forma no volviera a pasar lo que en algún momento ya pasó. Y si te das cuenta, pues sí, un poco la represión de la sexualidad de las mujeres viene de ahí, viene que, o sea, si la sociedad dejara que las mujeres exploraran su sexualidad completa y totalmente, se volvieran seres demasiado empoderados que no vas a poder controlar. Y por alguna razón a alguien le da miedo eso. No entendemos por qué, pero pedo. Creo que voy a hacer una pausa para que se haga un poco emocionante esto y te pueda contar el resto de la historia de Atlántida en el siguiente en vivo, porque si no siento que voy a hablar demasiado y va a ser muchísimo y tampoco quiero que se haga un cúmulo de información súper intenso.
Así que voy a dejar hasta aquí la información del en vivo hoy, pero si tienes dudas, preguntas, comentarios, saludos, por favor hazlos y voy a quedarme platicando un ratito contigo. Mientras te sigo invitando a que te unas a mi canal de YouTube, a mis otras redes, a TikTok y déjame ver si no se me está pasando alguna información, anuncios prontos. Pero creo que no. Creo que los cursos de este año ya se acabaron, ya no tengo cursos. Bueno, tal vez haga uno antes de Año Nuevo para ayudarte a manifestar las cosas que quieres lograr en el próximo año. Lo estoy pensando todavía, no lo tengo muy seguro, pero si sale, por favor sígueme para que estés al pendiente de esto. A ver, Leisloa. ¿Así te llamas, Leisloa? Si no, si te llamas así, qué bonito nombre, pero si no, me puedes decir para que yo te diga por tu nombre. Dice, hola, lindo día. No recuerdo tus videos, que incluso desperté y muy curioso vi mi cel y la hora estaba en 11:11. ¡Ay, qué loco! Qué bello, sí, es las 11:11. Todos los martes a las 11:11 estamos por aquí. Me empieza a molestar que haya frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Bueno, ¿saben qué? Si los que sí vieron casi todo el en vivo, o aunque no lo hayan visto, coméntenme si han tenido sueños, recuerdos, o de alguna forma han sentido que contactan con recuerdos de Lemuria. Porque eso me da muy feliz, porque yo sí los he tenido desde muy pequeño. Ah, ¿te llamas Ismene? Ah, qué bonito nombre, qué bello. ¿Desde dónde nos escribes, Ismene? Bueno, pues creo que eso sería todo por hoy. Estoy muy feliz de que me hayas acompañado el día de hoy en este en vivo. Espero te haya gustado. Y bueno, me voy a contar una última pregunta. Dice, yo ahora leí el libro de Kai y se han abierto un montón de memorias. Qué bueno que mencionaste ese libro, porque justo yo lo acabo de terminar de leer. Me toma mucho tiempo leerlo, no es que sea una lectura... bueno, primero les voy a platicar de qué estamos hablando, porque igual no entienden. Nuestros hermanos mexicanos canalizadores, bueno, ya no los voy a nacionalizar, no me gustan las nacionalidades. Nuestros hermanos Kai Ornay, canalizadores, que por cierto tengo un en vivo con ellos que puedes ir a ver a mi Instagram TV. No lo he subido a YouTube todavía, no sé por qué, pero lo voy a subir pronto. Muy bello. Canalizaron un libro que se llama así, Lemuria. Creo que se llama Lemuria, Recuerdo de las Memorias Olvidadas, una cosa así. Preciosísimo. Bellísimo. El libro es una especie, como bien lo comenta Gisela, ese libro parece como... Es que es una cosa bien interesante porque conforme lo vas... para empezar, el libro es una canalización, entonces te están hablando a ti. No es un libro que escribieron para que lo lean 1000 personas, te están hablando a ti que lo estás leyendo. Y el libro es como una especie de portal, o sea, como que conforme lo vas leyendo, vas sintiendo cómo recuerdas cosas de Lemuria y cómo se te van activando memorias en el cuerpo y empiezan a pasar cosas en tu vida impresionantes. Está bellísimo, se los recomiendo muchísimo. Mucha de la información que les conté hoy llegó a mí a través de la lectura del libro. No solo porque lo leí, sino porque leyéndolo se me despertaron memorias de ese momento. Y también los invito a que lo sigan a ellos. Están en Instagram como Quantum Holoform. Sí, todo lo que hacen ellos dos es maravilloso. Soy de la Ciudad de México y Leis es diminutivo de mi... Ah, qué bonito, qué bonito. Perfecto, Ismene. Mar dice, desperté con mucha ansiedad y entré a tu en vivo y no sabes cuánta paz y esperanza me diste. Ah, qué bello, muchas gracias. Cuando hablaste acerca de los niños cristal, cuando hablaste de que los niños cristal probablemente vivieron en esa época, se me enchinó la piel. Ah, eso quiere decir que tu cuerpo está recordando. Sí he tenido sueños y ¿por qué pasa que cuando despierto no recuerdo y me pasa que van a decir algo importante? Ah, sí, eso que te pasa, a mí también me pasa. Bueno, a mí, ¿sabes qué me pasa a mí? Que me están diciendo algo importante y yo recuerdo en el sueño que sí estaba apuntando y que sí estaba como, a huevo, qué chingón está esto, pero cuando me despierto no me acuerdo qué era lo que me estaban diciendo. Sé que era algo de geometría, o sé que era algo de la astrología, o sé que era algo de los números o algo así, pero no lo recuerdo vívidamente. Pero te voy a decir por qué pasa y no te preocupes porque... Cuando tú en sueños vas a otros lugares y contactas con maestros para que te ayuden a sanar o te estén enseñando algo, esa información no está llegando a tu mente consciente, que de hecho en esos lugares nuestra mente racional
no es la más evolucionada, de hecho es una mente muy primitiva. Entonces esa información llega directamente a tu ADN, a tus células. Tú ya la tienes, no la puedes recordar conscientemente, no puedes explicarla, no la podrías escribir, no podrías elaborarla, pero ya existe dentro de ti, o sea, esa información ya llegó a ti, ya está ahí, solo es cuestión de tiempo para que se vaya activando y ya la puedas empezar a explicar. Así que, tú tranqui. Si eso que te pasa a ti seguramente le pasa a mucha gente que está viendo este video. Si a ti te pasa, por favor, coméntalos, déjanoslo en los comentarios. Bueno, ahora sí ya, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Me dio mucho gusto tenerte por aquí. Nos vemos el próximo martes a las 11:11. Y nada, besos. Empieza a molestar.